Antes de respirar por primera vez, el olor a cera industrial y sudor de vestuario me golpeó los sentidos. Apenas un latido atrás, tenía 32 años, desangrándome en una autopista mojada por la lluvia con el esternón aplastado. Sin embargo, aquí estaba yo, de pie bajo las luces fluorescentes del gimnasio, milagrosamente viva. Mi segundo shock fue Artan. En lugar del pánico que esperarías de un hombre que acababa de burlar a la muerte, sus ojos estaban clavados completamente en Daphne, la hija del director. En nuestra vida pasada, habíamos pasado hambre juntos para labrarnos un futuro. En esta, prácticamente me empujó a un lado para alcanzarla. Lo dejé ir. Despertar de tu propia muerte violenta no se siente como un milagro. Se siente como una resaca mezclada con un ataque de pánico. Mis pulmones arrastraron el aire seco y caliente del auditorio, pero mi cerebro todavía intentaba ahogarse en sangre. Agarré los bordes de la silla de plástico moldeado tan fuerte que mis nudillos se volvieron blancos. La textura del plástico, rugosa, rayada por décadas de adolescentes aburridos, me ancló a la realidad. No estaba muerta. Tenía 18 años otra vez. Asamblea de último año, 2012. Arriba en el escenario, el director Harrison hablaba en un micrófono que chillaba con retroalimentación cada vez que se inclinaba demasiado cerca. Olía a menta y lana lavada en seco, incluso desde la tercera fila. A mi lado estaba sentado Artan. No el Artan de 32 años con las sienes grises. El agotamiento permanente grabado alrededor de su boca y el resentimiento amargo irradiando de sus poros después de que su startup fracasara. Este era Artan de 18 años, piel inmaculada, una mandíbula aún no suavizada por la cerveza barata y la derrota, pero sus ojos estaban mal. Respiraba demasiado rápido. Su mano estaba apretada sobre su pecho, justo donde el volante había aplastado sus costillas en el accidente. Una gota de sudor cortó un rastro limpio por el lado de su cara, capturando la luz dura de arriba. Giré la cabeza, mi cuello crujió con un chasquido físico agudo. Artan, susurré. Mi voz sonaba delgada, aguda, la voz de una adolescente. Él se estremeció, me miró, y en esa fracción de segundo, el velo cayó. No necesitábamos decir ni una palabra. Él recordaba la lluvia, recordaba el chirrido de los neumáticos, recordaba los últimos 14 años de nosotros sobreviviendo a duras penas, los avisos de desalojo, las peleas en nuestro apartamento diminuto por el dinero de la compra, la muerte silenciosa y sofocante de nuestros 20. Él lo sabía. Extendí la mano, mis dedos temblando, queriendo el consuelo familiar de su mano. Quería decir, lo logramos, estamos vivos. Pero Artan no extendió la suya. Sus ojos se apartaron de los míos, calculadores, frenéticos. El terror del accidente de coche se estaba evaporando de su rostro, reemplazado rápidamente por algo más agudo. Reconocimiento, oportunidad. Miró hacia abajo, a sus manos sin callos, luego hacia el escenario, y finalmente su mirada se posó en la fila delante de nosotros. Daphne Harrison. Estaba sentada directamente frente a nosotros, pasando un mechón de cabello rubio perfectamente planchado sobre su hombro. Olía a spray corporal de vainilla y al tipo de detergente caro que mi familia nunca pudo permitirse. Daphne era la hija del director, pero más importante aún, era la heredera del dinero inmobiliario de los Harrison. En nuestra línea temporal anterior, Artan había pasado horas acechando amargamente su Instagram, obsesionado con el capital semilla multimillonario que su padre le había entregado a su marido para comenzar una empresa de logística. Si tan solo tuviera una fracción de ese capital, solía decirme Artan, bebiendo bourbon genérico en nuestra cocina helada. Todo se trata de a quién conoces. Nosotros no somos nadie. Bueno, ahora él era alguien que conocía el futuro. La asamblea terminó con un timbre estridente. El raspado de cientos de sillas contra el piso de linóleo era ensordecedor. Me puse de pie. Mis piernas se sentían como tubos huecos de aluminio. Esperaba que Artan agarrara mi brazo, que me llevara a un armario de conserje para que pudiéramos hiperventilar y descifrar qué demonios le acababa de pasar al universo. En cambio, dio un paso directamente frente a mí. Literalmente me bloqueó con su hombro. Daphne dijo. Su voz era suave,
completamente despojada del pánico que había mostrado 30 segundos atrás. Era su voz de presentación, la que usaba con los inversores que finalmente lo rechazaban. Daphne se giró, sus cejas meticulosamente depiladas levantadas. ¿Sí? Se te cayó esto. Artan se agachó y recogió un bolígrafo de gel plateado del piso pegajoso. Se lo entregó con una sonrisa que hizo que mi estómago físicamente se revolviera. Era una sonrisa diseñada para el consumo. «Oh, gracias», dijo ella, tomándolo. Lo miró. Realmente lo miró. Tal vez por primera vez. Artan siempre había sido guapo, pero ahora tenía la gravedad de un hombre de 30 y tantos en el cuerpo de un adolescente. La confianza era desconcertante. «Soy Artan», por cierto, dijo. Yo estaba de pie a 2 pies de distancia, usando un suéter de tienda de segunda mano que de repente se sentía demasiado áspero. Observé a mi prometido, el hombre por el que había trabajado turnos dobles como camarera para pagar su licenciatura, el hombre que me había sostenido mientras mi madre moría, el hombre que condujo el coche hacia la intersección en luz roja porque me estaba gritando sobre sus fracasos, reintroducirse a una chica que representaba un atajo. No me miró ni una sola vez. Cayó en paso a su lado, mientras la multitud se canalizaba hacia las puertas dobles. Yo me quedé sola en el pasillo. Un chico me empujó al pasar, murmurando una disculpa que olía intensamente a desodorante Axe. Esperé a que llegara el desamor. Me preparé para el desgarro devastador en mi pecho, las lágrimas calientes de la traición, pero no llegó. En cambio, solo estaba el zumbido de las luces y el olor de la cera del piso. Y debajo de mis costillas, donde solía vivir el pánico, comenzó a extenderse un entumecimiento lento y extraño. Una exhalación profunda y pesada. Ya no tenía que cargarlo. No tenía que manejar su ego. No tenía que trabajar el turno de noche para que él pudiera encontrarse a sí mismo. Salí del gimnasio, la corriente fría de las puertas abiertas golpeando mi rostro acalorado. El aire sabía a escape y tierra húmeda. Sabía increíble. Artan no me buscó hasta 3 días después. Pasé esos 3 días en un estado de desapego hipervigilante. El mundo era demasiado ruidoso, demasiado brillante, terriblemente familiar. Mi habitación de la infancia con su papel tapiz descascarado y el radiador que sonaba como un motor moribundo se sentía como una exhibición de museo. Mi madre estaba viva, quejándose de sus articulaciones y fumando parliaments por la ventana de la cocina. La abracé tan fuerte que dejó caer su encendedor, enterrando mi rostro en su camisa de franela gastada, memorizando el olor a nicotina y café barato. Lloré entonces, no por Artan, sino por el regalo brutal y puro de recuperarla. La escuela era una pantomima surrealista. Me senté en historia avanzada sabiendo exactamente qué preguntas estarían en el examen, escribiendo las respuestas con un bolígrafo que seguía saltando. Y observé a Artan. Se estaba moviendo rápido. Para el martes, se había separado completamente de nuestro antiguo grupo de amigos, los chicos ruidosos y sin dinero que se reunían detrás del taller de autos. Para el miércoles, estaba almorzando en las mesas del patio reservadas para el consejo estudiantil y el equipo de lacrosse. Había abandonado sus sudaderas grandes por camisas de vestir impecables. Se veía ridículo, pero interpretaba el papel con una intensidad desesperada. Finalmente me acorraló el jueves después del último timbre. Yo estaba en mi casillero luchando con el dial de combinación atascado. El metal estaba frío bajo mis yemas de los dedos. Sofía dijo. No me sobresalté. Finalmente abrí el casillero con un tirón, el chirrido del metal resonando en el pasillo que se vaciaba rápidamente. Arrojé mi libro de biología adentro. Solo entonces me giré para mirarlo. Se veía estresado. Las ojeras bajo sus ojos, las que solían ser un accesorio permanente en sus 30, ya estaban tratando de regresar a su rostro juvenil. Olía a una colonia nueva y cara, bergamota y cedro. Debe haber maxeado una tarjeta de crédito para comprarla. Tenemos que hablar, dijo, manteniendo su voz baja. Miró por encima de su hombro, paranoico de que alguien pudiera verlo relacionándose con una chica que compraba sus jeans en una tienda de descuento. Está bien, dije. Me recosté contra mi casillero. El metal se clavó en mi columna. Pasó una mano por su cabello. Mira, sé que sabes sobre antes.
Sé que no me has dicho nada al respecto, sonaba acusatorio, como si mi silencio fuera una trampa que esperaba que saltara. ¿Qué hay que decir, Artan? Mantuve mi voz plana. Estudié el ligero temblor en su mandíbula. Morimos. Ahora estamos aquí. Dio un paso más cerca, invadiendo mi espacio. No podemos hacerlo otra vez, Sofía. No lo haré otra vez, el pánico estaba de vuelta, vibrando justo debajo de su piel. El apartamento diminuto, las cucarachas, la deuda constante y aplastante. ¿Recuerdas cómo era trabajar hasta que nos dolían los huesos solo para pagar el interés de los préstamos? Mi empresa hundiéndose porque no tenía las conexiones correctas, porque no tenía el capital. Recuerdo, dije en voz baja. Recordaba llegar a casa oliendo a aceite de freidora para encontrarlo jugando videojuegos porque estaba demasiado deprimido por el sistema para buscar trabajo. Es una segunda oportunidad, suplicó, aunque sus ojos estaban duros. Un reinicio. Pero tengo que jugarlo de manera inteligente esta vez. Tengo que alinearme adecuadamente. Daphne tragó saliva, mirando hacia otro lado. Su padre es un hacedor de reyes en esta ciudad. Para cuando tenga 25 años, podría tener un asiento en su junta. Podría tener la financiación que necesito. Así que estás saliendo con una chica de secundaria por Capital Semilla, resumí. Su rostro se puso rojo. La ira brilló en sus ojos, familiar y fea. No lo hagas sonar así. Es supervivencia. Es matemática, Sofía. Vivimos del otro modo y terminó en una zanja. Hizo una pausa, respirando para calmarse. Suavizó su tono, tratando de encontrar la vieja dinámica donde él era el visionario torturado y yo era el bálsamo calmante. Lo siento, de verdad lo siento, pero tengo que terminar contigo. Esperó, cuadró sus hombros. Estaba listo para las lágrimas, los gritos, las súplicas desesperadas. Quería que lo llamara bastardo para poder defenderse. Necesitaba la fricción de mi desamor para validar su pragmatismo monstruoso. Quería sentirse culpable, pero justificado. Miré un chicle pegado en la parte inferior del casillero junto al mío. Estaba fosilizado, gris. Está bien, dije. Artan parpadeó. El silencio se extendió entre nosotros, espeso e incómodo. ¿Está bien?, repitió. Sí. Hemos terminado. Me colgué la mochila al hombro. Las correas se clavaron en mi clavícula. Buena suerte, Artan. Comencé a alejarme. Espera, gritó. Su voz quebrándose ligeramente. Me detuve, pero no me di vuelta. ¿No estás enojada? Sofía. Estábamos comprometidos. Giré la cabeza lo suficiente para atraparlo en mi visión periférica. Se veía completamente desequilibrado, a la deriva. Eso fue en una vida diferente, dije. Y honestamente, estoy agotada. Salí por las pesadas puertas de vidrio hacia la tarde fresca. El cielo era del color del hierro magullado, amenazando lluvia. Mis zapatillas de lona baratas golpearon el concreto, cada paso enviando una sacudida por mis espinillas. Busqué el peso fantasma en mi dedo anular izquierdo. En la vieja línea temporal, usaba un anillo de circonita cúbica que pretendíamos que era un diamante, comprado en una casa de empeño. Solía volver mi piel verde. Me froté el dedo desnudo, ahora sintiendo solo piel suave. Una risa burbujeó en mi pecho. Era áspera, seca, y asustó a una bandada de palomas que pasaban. Tenía 18 años, tenía a mi madre. Sabía exactamente qué recesiones localizadas evitar, qué habilidades genéricas se volverían obsoletas, y, lo más importante, era libre. Artan pensaba que me estaba dejando atrás. No se daba cuenta de que acababa de cortar el ancla que había estado arrastrando durante 14 años. 2 meses después, el clima se volvió amargamente frío, del tipo que se filtraba por las grietas de los marcos de las ventanas y hacía que los radiadores silbaran violentamente. La jerarquía social de la escuela había digerido completamente la metamorfosis de Artan. Ya no era el chico tranquilo y ligeramente intenso del lado equivocado de las vías. Era Artan, la sombra de Daphne Harrison. Siempre estaban juntos. No era un romance. Se parecía más a una situación de rehenes disfrazada de drama adolescente. Daphne era una chica acostumbrada a que el mundo se doblara a sus caprichos, principalmente porque su padre, el director Harrison, gobernaba su hogar con un talonario de cheques y un temperamento aterrador. La rebelión de Daphne era sutil. Exigía atención constante,
validación constante para llenar el vacío que el amor transaccional de su padre dejaba atrás. Artan la proporcionaba. Cargaba sus bolsos de diseñador. Le sostenía la puerta. Se sentaba a través de almuerzos silenciosos y agotadores con sus amigas ricas, asintiendo a sus chistes superficiales. Usaba un suéter de cachemira, que claramente era un regalo, la tela demasiado fina, el ajuste ligeramente incorrecto en sus hombros. Se veía pulido. También se veía como si no hubiera dormido una noche completa en semanas. Observé todo desde una distancia cómoda, como observar un accidente de coche a cámara lenta a través de un vidrio grueso. Tenía mi propia vida que reconstruir sin el sumidero masivo y sofocante del ego de Artan que llenar. Me encontré con una cantidad absurda de tiempo y energía. En mi vida pasada, había renunciado a una beca parcial en una universidad estatal para quedarme cerca de Artan, mientras él despegaba su startup. Terminé trabajando a tiempo completo en un restaurante para pagar nuestro alquiler. Esta vez, tomé el trabajo del restaurante temprano, pero para mí misma. El Bell y Anchor era un elemento básico manchado de grasa en las afueras de la ciudad. Olía perpetuamente a café quemado, grasa de tocino y limpiador industrial con aroma a limón. Trabajé 4 días a la semana después de la escuela. El trabajo físico era familiar, casi relajante. Colocar platos de comida pesada y grasosa, limpiar cabinas de vinilo pegajosas, escuchar el tintineo de los cubiertos. Pero mi mente estaba en otra parte. Durante mis descansos, me sentaba en la sala de descanso estrecha, que olía a aceite de freidora y estudiaba. No solo el trabajo escolar de secundaria, eso ya era memoria muscular. Estudiaba registros de propiedad locales en la biblioteca. Recordaba la parcela exacta de tierra pantanosa barata en el lado este de la ciudad que en unos 6 años sería comprada por una importante empresa de comercio electrónico para construir un centro de distribución. No necesitaba inventar una nueva aplicación o convertirme en multimillonaria de criptomonedas. Solo necesitaba suficiente capital para comprar un cuarto de acre aparentemente inútil de tierra. Abrí una cuenta de ahorros de alto rendimiento el día que cumplí 18 años. ¿Chadapropina? Cada cheque de pago fue a parar allí. Viví de almuerzos gratuitos de la cafetería y puro rencor. Fue un martes por la noche a finales de noviembre cuando nuestros caminos colisionaron. La campana sobre la puerta del restaurante tintineó violentamente cuando una ráfaga de viento helado entró. Yo estaba limpiando el taburete del mostrador número 4, un trapo empapado en agua con lejía en mi mano. «Mesa para 2», exigió una voz. Levanté la vista. Daphne estaba allí, temblando a pesar de su enorme parca con ribete de piel. Junto a ella estaba Artan. Se veía tenso. La punta de su nariz roja por el frío. Sostenía su mano, pero su agarre se veía rígido. Me vio y se congeló. El color se drenó de su rostro dejándolo con aspecto enfermizo bajo las luces fluorescentes duras del restaurante. Inmediatamente trató de retroceder, de sacar a Daphne por la puerta. En realidad, Daph, este lugar se ve bastante sombrío. Vamos a... Quiero papas fritas. Artan espetó, sin mirarlo. Marchó pasándome y se deslizó en una cabina de la esquina, el vinilo chirriando ruidosamente bajo su peso. Artan se quedó cerca de la caja registradora por un segundo, atrapado. Me miró con mi feo uniforme de poliéster marrón, mi cabello recogido en un moño desordenado, una mancha de ketchup en mi delantal. Sabía lo que estaba viendo. Estaba viendo el fantasma de la vida de la que huyó. No me sonrojé. No me escondí. Tomé 2 menús, las cubiertas de plástico ligeramente pegajosas, y caminé hacia su cabina. «Buenas noches», dije. Mi voz monótona. Dejé caer los menús sobre la mesa. ¿Puedo empezarles con bebidas? Daphne ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Coca-Cola dietética. Mucho hielo. Agua, murmuró Artan. Estaba mirando intensamente la veta de madera falsa de la mesa. Traje las bebidas. Tomé su pedido. Artan trató de hacerse lo más pequeño posible mientras Daphne se quejaba de la temperatura ambiente de la habitación. Era patético. En su vida pasada, Artan era un fracaso, pero era un tirano en su propia casa. Había exigido respeto incluso cuando no lo había ganado. Aquí era un perro faldero.
Había cambiado la pobreza por un tipo diferente de correa. Cuando terminaron, Artan prácticamente corrió al mostrador para pagar, desesperado por escapar. Me entregó un billete de 50 euros crujiente por una cuenta de 18. «Quédate con el cambio», dijo, inflando su pecho solo una fracción. Un intento momentáneo de afirmar dominio y de demostrar que había tomado la decisión correcta. «Mira, tengo billetes de 50 ahora. Tú tienes un trapo con lejía». Tomé el billete. El papel se sentía grueso y nuevo. Presioné los botones de la caja registradora. El cajón se abrió con un timbre fuerte. Saqué su cambio, 32 euros, y lo dejé caer sobre el mostrador entre nosotros. «No hacemos caridad aquí», Artan dije en voz baja. El olor a café viejo colgaba entre nosotros. «Toma tu dinero». Su mandíbula se apretó. «Dije que te lo quedaras». «Es una propina». «Las propinas son por buen servicio», respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Y francamente, te ves como si lo necesitaras más que yo». Dejé que mis ojos bajaran intencionalmente a las bolsas bajo sus ojos. Luego, al ligero temblor en sus manos. «¿Cómo te está tratando el señor Harrison?» Escuché que le gusta que sus inversiones rindan retornos rápidos. La respiración de Artan se entrecortó. Por un segundo, la fachada de 18 años se agrietó, y el hombre amargo y agotado de 32 años sangró a través. Sus manos se cerraron en puños sobre el mostrador de laminado. Sabía que yo sabía exactamente por lo que estaba pasando. Las llamadas telefónicas nocturnas de su padre, las humillaciones constantes y sutiles para probar su lealtad, la comprensión de que no era un socio, era propiedad. Arrebató los 32 euros del mostrador, su rostro ardiendo, y salió a la noche helada sin decir una palabra. Recogí mi trapo con lejía y volví a limpiar el mostrador. El vinilo estaba suave. El restaurante estaba cálido. Por primera vez en 2 vidas, no estaba preocupada por cómo Artan iba a sobrevivir el invierno. La primavera llegó, no con un deshielo suave, sino con una putrefacción violenta y fangosa. Los bancos de nieve que bordeaban el estacionamiento del restaurante se volvieron grises, luego negros, derritiéndose en charcos helados que olían a sal de carretera y hojas en descomposición. Mi último año de secundaria se desvaneció en las trampas de grasa del Belly Anchor. Mientras el resto de mi clase que se graduaba obsesionaba con vestidos de graduación y cartas de aceptación universitaria, tracé mi vida en turnos. Mis nudillos estaban permanentemente teñidos de rosa por el desinfectante industrial. Una cicatriz brillante y elevada tomó residencia en mi antebrazo izquierdo, un recuerdo de una canasta de freidora que se volcó. No me importó. Cada dolor en mi espalda baja, cada ampolla en mi talón, era un depósito en mi propia autonomía. La cuenta de ahorros de alto rendimiento subía lentamente. 3.000, 5.000, 8.000. Era lento. Era dolorosamente aburrido, pero era real. El ascenso de Artan, mientras tanto, era un espectáculo de inflación rápida y aterradora. Dejó de tomar el autobús en marzo. El padre de Daphne le regaló un Audi blanco por su cumpleaños, y Artan se convirtió en el chofer permanente. Los vi una vez en un semáforo, mientras yo caminaba a casa bajo la lluvia helada. Las ventanas del Audi estaban polarizadas, pero la luz de la calle capturó el perfil de Artan. Su mandíbula estaba apretada tan fuerte que pensé que sus dientes podrían romperse. Daphne estaba en el asiento del pasajero gritándole. No podía escuchar las palabras a través del vidrio alemán grueso e insonorizado, pero vi el giro feo de su boca, el corte violento de su mano. Artan solo se quedó allí sentado, agarrando el volante de cuero, aguantando. Me quedé en la acera agrietada, la lluvia empapando mi chaqueta de lona barata, pegando la tela fría a mi columna. Una emoción oscura y fea se disparó en mi pecho, una oleada puramente vengativa de dopamina. «Elegiste esto», pensé, viendo los limpiaparabrisas cortar violentamente de un lado a otro. Me vendiste por un volante con calefacción, y ahora te estás ahogando en un tipo diferente de deuda. La emoción duró exactamente 10 segundos antes de que se cuajara en náusea. Probé bilis y chicle de menta en la parte posterior de mi garganta. Odiaba que todavía me importara lo suficiente como para sentirme reivindicada. Me obligué a alejarme, mis botas chapoteando en el barro, dejando atrás el Audi al ralentí.
La graduación fue una clase magistral en ilusión colectiva. El gimnasio olía a laca para el cabello, sudor nervioso y el aroma químico agudo del poliéster sin lavar de las togas. Estábamos alineados alfabéticamente, lo que me puso filas lejos de Artan. Cuando el director Harrison tomó el podio, el micrófono chilló. Era un hombre grande con un rostro enrojecido y ojos que parecían dos astillas de pizarra mojada. Habló sobre el futuro, sobre el liderazgo, sobre el potencial ilimitado de la clase que se graduaba. Todo era ruido burocrático hueco. Observé a Artan. Estaba sentado en la primera fila, justo al lado de Daphne. Usaba un traje que costaba más de lo que mi madre ganaba en un mes. Pero el chico dentro del traje se estaba pudriendo. Su postura era rígida, una imitación terrible de un hombre confiado. Cuando Harrison mencionó el nombre de Daphne durante su discurso destacando su trabajo caritativo, que consistía en aparecer en una sola colecta de alimentos enlatados para una sesión de fotos, Artan aplaudió. Sus manos se movían mecánicamente. No hablamos. Ni siquiera hicimos contacto visual. Tomé mi diploma, un pedazo de papel grueso, que no significaba absolutamente nada en el gran esquema de mi línea temporal real, y salí a la humedad sofocante de una tarde de junio. Mi madre estaba esperando junto a las gradas. Se veía cansada, su cabello canoso pegado a su frente por el calor, oliendo a tabaco y el perfume de lila de la farmacia que usaba para ocasiones especiales. Me entregó un ramo marchito de margaritas de supermercado. «Lo lograste», niña dijo con voz ronca, abrazándome fuerte. Enterré mi rostro en su hombro. La tela de su blusa era áspera. «Sí, mamá, lo hice». Al otro lado del estacionamiento, vi a Ricardo Harrison dar una palmada pesada y carnosa en el hombro de Artan. El impacto físico de eso hizo que Artan se tambaleara ligeramente. Harrison se inclinó, su sonrisa depredadora, diciendo algo en el oído de Artan. Artan asintió, su rostro pálido, sus ojos completamente en blanco. Arrojé las margaritas en el asiento trasero del Corolla oxidado de mi madre, y nos fuimos. 2 años se evaporaron. 2014. Tenía 20 años, viviendo en un apartamento tipo estudio, estrecho sobre una tienda de reparación de aspiradoras. Constantemente olía a ozono y goma quemada, pero la cerradura de la puerta era mía. De día, trabajaba como empleada en una agencia local de seguros de títulos. Pagaba €1 por encima del salario mínimo, pero no estaba allí por el cheque de pago. Estaba allí por los archivadores. Pasé horas pasando mis dedos sobre las carpetas Manila, absorbiendo el lenguaje arcano de las líneas de propiedad, las leyes de zonificación y las servidumbres municipales. Aprendí cómo los ricos robaban legalmente a los pobres, y más importante aún, cómo se movía el dinero silencioso antes de que el público captara el viento. De noche, tomaba cursos en línea de contabilidad. Dormía 4 horas por noche. Tenía sombras permanentes como moretones bajo mis ojos. Estaba agotada, frágil y completamente en paz. Artan era un fantasma que acechaba el periódico local. Él y Daphne se casaron en una ceremonia extravagante en el club de campo. La foto en la sección de estilo de vida del domingo los mostraba cortando un pastel altísimo cubierto de fondant. Daphne se veía triunfante. Artan se veía como una figura de cera. El pie de foto señalaba que el novio había sido nombrado vicepresidente de adquisiciones en empresas Harrison. Sonaba como una victoria, pero yo conocía a Artan y conocía la falla en su gran diseño. Artan poseía la memoria del futuro, pero carecía del andamiaje para construirlo. En nuestra vida pasada, había pasado años leyendo blogs de tecnología y quejándose del mercado. Sabía que empresas tenían éxito. Sabía que acciones se dividían, pero no sabía cómo codificar. No sabía cómo negociar una cadena de suministro. No entendía la mecánica granular y agonizante de realmente dirigir un negocio. Era un turista que había memorizado un mapa tratando de construir la ciudad desde cero. Y Ricardo Harrison no era un hombre que financiara turistas. La colisión ocurrió en noviembre. El aire era agudo, olía a humo de leña y nieve inminente. Yo estaba en la lavandería de 24 horas a 3 cuadras de mi apartamento.
El golpe rítmico y pesado de zapatos, dando vueltas en una secadora, era el único sonido en la habitación iluminada con neón muerta. Estaba doblando una pila de camisetas grises descoloridas cuando la campana sobre la puerta tintineó. No levanté la vista de inmediato. Entonces el aroma a bergamota y cedro me golpeó, rancio ahora, mezclado con el olor agrio de sudor nervioso y alcohol viejo. Me di vuelta. Artan estaba junto a la máquina de monedas. Tenía 20 años. Se veía de 40. El corte de pelo caro había crecido, rizándose grasientamente en la nuca. Su abrigo de diseñador estaba desabotonado, revelando una camisa de vestir arrugada debajo. La arrogancia que lo había llevado a través de la secundaria se había ido por completo, reemplazada por una desesperación frenética y vaciada. Sofía respiró. Coloqué una camiseta doblada sobre la mesa de plástico. El laminado estaba agrietado. Artan cerró la distancia entre nosotros. Sus movimientos eran bruscos. Necesito preguntarte algo. Eres la única. Miró alrededor de la lavandería vacía, como si esperara que un espía corporativo saltara de una lavadora. No tengo cambio suelto, dije sin expresión, recogiendo un par de jeans. No hagas eso. Por favor, su voz se quebró. Era un sonido feo y patético. Agarró el borde de la mesa de doblar. Sus nudillos estaban blancos. La startup de logística, la del antes, la que hizo millones en 2016. Recuerdo, dije. Mi corazón dio un golpe lento y medido. Seguí doblando los jeans, emparejar las costuras, alisar la mezclilla. Se la presenté a Ricardo. Al padre de ella, Artan tragó con fuerza. Su aliento olía fuertemente a whisky. Le dije exactamente cómo estructurar los centros de entrega. Le di todo el plan. Pero él se lo llevó. Se llevó todo. Puso a sus propios tipos a cargo. Me dejó fuera de las acciones. Me dijo que era un niño que leía demasiadas revistas. Los ojos de Artan estaban inyectados en sangre, amplios de pánico. Intenté comerciar criptomonedas con el dinero de la boda, pero me equivoqué en la transferencia de la billetera. Lo perdí. Perdí 50.000, Sofía. Ricardo va a revisar las cuentas el lunes. Dejé de doblar. Lo miré. La pura e impresionante incompetencia de todo. Tenía los códigos de trucos del universo. Y se los había entregado inmediatamente a un tirano porque era demasiado perezoso para jugar el juego él mismo. ¿Qué quieres de mí, Artan? Había una empresa de biotecnología en 2015. Curaron alguna enfermedad ocular específica. Y sus acciones subieron 4.000%. Lo leímos en el apartamento. ¿Recuerdas el nombre, Sofía, por favor? Si puedo darle a Ricardo un consejo que dé resultado, no me matará. Daphne ni siquiera me mira. Me odia. Vivo en una habitación de invitados. Extendió la mano y agarró mi muñeca. Sus dedos estaban helados. Miré hacia abajo su mano. Luego levanté la vista a sus ojos. Recordé el olor de la sangre en mi nariz. Recordé el crujido del metal. Recordé su rostro apartándose de mí en el gimnasio para entregarle a Daphne un bolígrafo. Podría haberle dicho. Recordaba el nombre de la empresa perfectamente. Era claro como el cristal en mi mente. Podría haberle lanzado un salvavidas. En cambio, gentil, deliberadamente, aparté sus dedos fríos de mi muñeca. No recuerdo. Artan, mentí. Mi voz era suave, completamente desprovista de inflexión. Eso fue hace mucho tiempo. Mi memoria se está volviendo borrosa. Estás mintiendo, el pánico, agudizó su voz. Tienes que recordar, Sofía. Íbamos a casarnos. Me debes. No te debo absolutamente nada, interrumpí. Las palabras se sintieron como piedras pesadas cayendo en un estanque tranquilo. Moriste, Artan. Luego despertaste, e inmediatamente te vendiste al mejor postor, porque pensaste que era un atajo. No querías construir una vida, querías heredar una. Bueno, felicidades. Ahora eres parte de la familia. Barrí mi ropa doblada en mi canasta de lavandería. Las asas de plástico se clavaron en mis palmas. «Estás disfrutando esto», susurró, mirándome como si fuera un monstruo. No dije, completamente sincera. Solo estoy increíblemente ocupada. Salí de la lavandería hacia el frío mordaz. Las luces de la calle zumbaban arriba. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. El sonido de su silencio
era lo suficientemente pesado. El aire en la oficina de títulos era espeso con el olor a café preparándose e impresoras láser sobrecalentadas. Me senté en mi escritorio. Una mujer de 24 años con un título en contabilidad que había pagado en efectivo y una cuenta bancaria que acababa de ser drenada a precisamente 84 euros. En mi bolso, envuelta en un sobremanila, había una escritura. Era por 10 acres de tierra pantanosa y cubierta de maleza en el lado este de la línea del condado. La tierra era prácticamente inútil. Se sentaba en la unión incómoda de un ferrocarril abandonado y una carretera estatal de 2 carriles. El suelo era demasiado blando para construcción residencial, y el condado se había negado a llevar agua municipal allí durante décadas. La había comprado de un heredero desesperado que vivía a 2 estados de distancia por 35.000 euros. Sentí el peso del sobre a través del cuero sintético de mi bolso. Se sentía como sostener un cable vivo. 3 meses después, los susurros comenzaron. Comenzó como un cambio sutil en el viento en la oficina de títulos. Solicitudes de estudios geológicos en el lado este, consultas silenciosas sobre variaciones de zonificación. Un conglomerado multinacional masivo de comercio electrónico. Uno que prosperaba con envíos nocturnos y requería centros de distribución gigantescos, estaba explorando el área de 3 estados. Necesitaban acceso a la autopista. Necesitaban acceso a la vieja línea ferroviaria para revivirla para carga. Necesitaban mis 10 acres. Era el cuello de botella, la piedra angular, y Ricardo Harrison lo sabía. Empresas Harrison estaba rápidamente tratando de comprar las parcelas circundantes para empaquetarlas y venderlas al conglomerado con una prima asombrosa. Era clásico Harrison. Usar músculo local para intimidar a los pequeños propietarios, luego sangrar a los compradores corporativos hasta secarlos. Pero había un agujero en su mapa, una LLC anónima llamada Ironwood Holdings. Mi LLC era dueña de la piedra angular. La colisión era inevitable. Solo que no esperaba que Harrison enviara a su perro de ataque tan rápido. Era un martes por la tarde. El cielo era del color de una ciruela magullada, amenazando una fuerte lluvia otoñal. Había conducido hasta el lote después del trabajo. Me gustaba estar allí de pie. El viento barriendo la hierba alta y muerta olía a diésel y tierra húmeda. Era feo y era completamente mío. Estaba apoyada contra el capó oxidado de mi Honda Civic de segunda mano bebiendo café negro de un termo cuando un BMW SUV negro salió de la autopista. Los neumáticos crujieron violentamente sobre el arcén de grava, deteniéndose completamente demasiado cerca de mi coche. El motor se apagó. Por un largo momento no pasó nada. Las ventanas polarizadas ocultaban al conductor. Luego la puerta se abrió. Artan salió. El impacto físico de verlo después de 4 años fue como recibir un codazo perdido en las costillas. Tenía 24 años, pero la decadencia se había acelerado. Usaba un traje gris carbón que le quedaba perfectamente, pero su cuerpo dentro parecía encogido. Su cabello estaba meticulosamente peinado, pero su piel tenía un tono gris y cetrina. La arrogancia se había ido. El pánico se había ido. Lo que quedaba era un vacío plano y aterrador. Se veía como un hombre que había sido lentamente envenenado durante una década. No me reconoció al principio. Yo usaba botas de trabajo gruesas, jeans gastados y un pesado abrigo de lona. Mi cabello estaba cortado en un bob romo. No me parecía a la camarera agotada que había dejado atrás, ni a la chica amargada en la lavandería. Solo me veía como alguien que estaba en su camino. Caminó hacia mí, sus zapatos de cuero caros hundiéndose instantáneamente en la tierra blanda y fangosa. Hizo una mueca, mirando hacia abajo el cuero arruinado. «Disculpe», dijo Artan. Su voz era un zumbido corporativo plano. «Estoy buscando al representante de Ironwood Holdings. Nos dijeron que podrían estar inspeccionando la propiedad hoy». Tomé un sorbo lento de mi café. Quemó el paladar de mi boca. El dolor me ancló. «La encontraste», dije. Artan se congeló. Su cabeza se levantó bruscamente. El viento azotó un mechón de cabello a través de su rostro. Me miró fijamente. Observé la disonancia cognitiva hacer cortocircuito en su cerebro. Parpadeó una vez, 2 veces. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Miró mi rostro, luego hacia abajo a las botas fangosas,
luego a mi Honda maltratado y finalmente a los 10 acres de tierra desolada. Sofía, la palabra apenas pasó sus dientes. Sonaba como un jadeo por aire. «Hola», Artan dije, enroscando la tapa de vuelta en mi termo. El plástico chirrió. «Cuidado con tu paso. El barro aquí se traga los zapatos enteros». Dio un paso atrás, visiblemente inestable. Tú eres dueña de esto. Esto eres tú». «Ironwood Holdings», confirmado dije, recostándome contra mi coche. El metal estaba frío a través de mi abrigo. Lo compré hace 3 meses. Título limpio, sin gravámenes. Los ojos de Artan se movieron frenéticamente por el paisaje como si tratara de leer un código oculto en la hierba muerta. «¿Cómo? ¿Cómo lo supiste?», susurró. Luego sus ojos se ampliaron cuando la comprensión lo golpeó. Los recuerdos de la otra línea temporal. Los artículos que habíamos leído en nuestro apartamento helado. Las quejas que había hecho sobre no tener el capital para comprar la tierra cuando llegó el auge del comercio electrónico. Yo había escuchado. Mientras él soñaba con ser director ejecutivo, yo estaba memorizando los códigos postales. «Compraste esto», repitió, su voz vibrando con el temblor repentino y violento. «Compraste la parcela clave». Lo hice. Artan llevó una mano temblorosa a su boca. Ricardo quiere esta tierra, Sofía. La necesita. Ya ha apalancado sus otras propiedades para prepararse para la compra del conglomerado. Si no consigue esta parcela, todo el trato se cae. Quedará arruinado. «Eso suena como un problema serio de flujo de caja para Ricardo», dije suavemente. «No entiendes», Artan dio un paso hacia mí. El zumbido corporativo vacío se hizo añicos por completo. El chico aterrorizado estaba de vuelta, abriéndose camino a la superficie. Olía a sudor de miedo y mentas rancias. «Me envió aquí para intimidar al propietario hacia una oferta baja. Si vuelvo sin un contrato, Sofía, me va a destruir. Daphne ya está hablando con abogados de divorcio. Me dejará sin nada. Me aplastará». Estaba suplicando. De pie en el barro con su traje de 1000 euros, suplicándole a la mujer que había descartado. Lo miré. Busqué en mí misma una gota de piedad, por el viejo instinto que solía hacerme trabajar turnos dobles para cubrir sus errores. No encontré absolutamente nada. Era solo una habitación vacía y tranquila dentro de mi pecho. «Entonces probablemente deberías encontrar un buen abogado», Artan dije suavemente. «Te pagaré», soltó con desesperación, haciéndolo escupir. «Lo que sea que pagaste por esto, el doble, el triple, falsificaré la autorización. No me importa, solo véndelo. Por favor, tienes tu venganza. Demostraste tu punto». «Esto no es venganza», dije, completamente sincera. «La venganza es un desperdicio de energía. Esto es un plan de jubilación». Abrí la puerta de mi Civic. Las bisagras gimieron. Sofía, Espera, se lanzó hacia adelante, agarrando el marco de la puerta. Sus nudillos estaban blancos. Su rostro se contorsionó en agonía. «No puedes hacer esto. Compartimos una vida. Morimos juntos». Hice una pausa. Miré hacia abajo su mano agarrando el metal sucio de mi coche. Luego levanté la vista a sus ojos rojos y llorosos. «Lo hicimos», dije, mi voz apenas por encima de un susurro, llevándose claramente sobre el viento. «Y en esa vida, tú condujiste el coche hacia la intersección porque me estabas gritando. Nos mataste, Artan. Yo solo sobreviví al accidente». Cerré la puerta de un tirón. Él se tambaleó hacia atrás, sus manos cubiertas de óxido y barro. Encendí el motor. Tosió. Luego arrancó. Puse el coche en marcha y me alejé. Los neumáticos levantando un rocío de agua sucia que salpicó las piernas de sus pantalones. Miré en el espejo retrovisor mientras me incorporaba a la autopista. Artan estaba parado solo en medio del lote vacío y desolado. Las primeras gotas pesadas de lluvia comenzaron a caer, golpeando la tierra como balas. No corrió hacia su coche. Solo se quedó allí, hundiéndose lentamente en el barro, viéndome desaparecer. Las consecuencias no sucedieron de la noche a la mañana. Fue un cambio tectónico lento y rechinante que tomó 3 semanas para finalmente romper la superficie. Seguí yendo a mi trabajo en la oficina de títulos. Archivé las mismas carpetas Manila. Bebí el mismo café quemado de la sala de descanso. La única diferencia
Era el peso repentino y opresivo del silencio de Empresas Harrison. Se estaban reagrupando. Ricardo Harrison era un hombre que usaba un mazo para cada problema, y yo acababa de presentarle una pared de titanio. Necesitaba tiempo para encontrar un mazo más grande. El primer golpe fue legal. Un mensajero llegó a mi apartamento sobre la tienda de aspiradoras un martes por la noche, entregándome un sobre grueso hecho de papel color crema pesado. Era un cese y desista envuelto en una amenaza de una demanda frívola sobre prácticas de adquisición de tierras depredadoras. Era basura legal diseñada para sangrarme en honorarios de abogados. Lo tiré en el bote de basura. El papel pesado golpeó el forro de plástico con un golpe sordo. Herví agua para ramen instantáneo y lo comí de pie sobre el fregadero, viendo el letrero de neón de la tienda de abajo parpadear rojo, luego apagarse, luego rojo otra vez. El segundo golpe fue personal. Estaba caminando hacia mi coche después de mi turno, cuando un hombre con una gabardina beige salió del callejón. No se parecía a músculo corporativo. Se parecía a un policía fuera de servicio que bebía demasiado. Olía a tabaco viejo y chicle de menta. Señorita, dijo, bloqueando la puerta del conductor. El señor Harrison le gustaría invitarla a cenar para discutir el futuro del desarrollo del condado este. Tengo planes, dije. Mis llaves ya estaban entretejidas entre mis nudillos dentro del bolsillo de mi abrigo. Un truco que mi madre me enseñó cuando tenía 12 años. No fue una solicitud, dijo el hombre. Su voz era plana. No se movió. Lo miré. Sentí mi pulso saltar. Un golpe duro y singular contra mis costillas. Pero el miedo estaba distante. Pertenecía a la chica de 18 años que solía llorar por facturas de electricidad sin pagar. Dígale a Ricardo, dije, manteniendo mi voz completamente nivelada, que si quiere mi tierra, puede enviar una oferta formal a la casilla postal registrada de mi LLC. Si me envía usted a mi coche otra vez, voy a llamar a la policía y presentar una orden de restricción que se convertirá en registro público, lo que pondrá muy nervioso al conglomerado sobre su estabilidad. El hombre parpadeó. El olor a menta se intensificó mientras masticaba su chicle más rápido. Se hizo a un lado. Entré en mi coche, cerré las puertas con seguro y me alejé. Mis manos temblaban tan mal que tuve que detenerme 2 cuadras más adelante. Agarré el volante hasta que mis antebrazos se acalambraron, esperando que la adrenalina se metabolizara. A la mañana siguiente, pasé por alto a Harrison por completo. Usé un teléfono público fuera de una gasolinera para llamar a la oficina regional de adquisiciones de Apex Logistics. El auricular del teléfono estaba pegajoso con refresco viejo. Pedí hablar con la directora de expansión. Me transfirieron 3 veces. Finalmente, una mujer llamada Margarita contestó. Sonaba cansada e impaciente. Soy la única propietaria de Ironwood Holdings, dije sobre la estática de la línea. Soy dueña de los 10 acres en la unión de la Ruta Estatal 9 y la vieja línea de carga, la parcela clave. El silencio del otro lado fue absoluto. Casi podía escuchar los engranajes girando en su cabeza mientras abría el mapa regional en su monitor. ¿Dónde consiguió este número?, preguntó Margarita. Su tono había cambiado completamente. La impaciencia se había ido, reemplazada por un enfoque afilado como una navaja. Registro público. Eventualmente mentí. Mire, sé que Harrison está tratando de empaquetar la tierra circundante para vendérsela. También sé que él no es dueño de mi parcela. No puede entregar el acceso a la autopista. ¿Y usted quiere eliminarlo?, declaró. No, quiero que sepa el precio real de admisión, dije. Harrison va a decirle que el trato está asegurado. No lo está. Si quiere ese centro de distribución con terreno roto para la primavera, trata conmigo directamente por el camino de acceso. De lo contrario, dejo que la tierra se siente y se pudra por otros 20 años. No negociamos con empresas fantasma que tienen parcelas individuales, advirtió. Lo hará por esta, dije y colgué. 48 horas después, Ricardo Harrison me llamó él mismo. No usó un representante. No usó un abogado. Mi teléfono barato sonó en mi escritorio en el trabajo. Lo contesté. Perra arrogante, resopló una voz. El audio estaba ligeramente distorsionado, probablemente del sistema Bluetooth de un coche, pero la pura rabia violenta que irradiaba a través del altavoz era palpable. ¿Tienes idea de lo que has hecho?,
Buenos días, Ricardo dije. Me recosté en mi silla ergonómica barata. El soporte lumbar crujió. Apex está congelando la compra, gritó. Acaban de poner todo el paquete de 300 millones en espera porque Margarita, como sea que se llame, llamó a mi oficina exigiendo saber por qué una empleada de títulos de 24 años es dueña del punto de acceso principal al sitio. Eso suena como un fallo de su departamento de inteligencia, dije. Te enterraré, respiró. El volumen bajó, convirtiéndose en un susurro íntimo y aterrador. Ataré esa tierra en litigio hasta que tu cabello se vuelva gris. Me aseguraré de que nunca trabajes en este estado otra vez. No eres nada. Eres una camarera que tuvo suerte. Estás sobreapalancado, Ricardo dije suavemente, cortando su diatriba. Había hecho las cuentas. Había pasado sus presentaciones públicas de la empresa por cada ecuación que conocía. Sacaste préstamos puente masivos a corto plazo para comprar los lotes circundantes a precios inflados, apostando por el pago de Apex para cubrir el interés. Si Apex se retira, incumples. Si incumples, el banco toma la tierra y tus acciones se desploman. No tienes tiempo para demandarme. No tienes tiempo para enterrarme. Tienes exactamente 30 días antes de que tus acreedores empiecen a llamar. Silencio total. El único sonido era el golpeteo rítmico suave de su señal de giro sobre el altavoz. ¿Qué quieres?, finalmente preguntó. Sonaba como un hombre que acababa de tragar vidrio. 10 millones, dije. La tierra vale 40.000, gritó. La señal de giro se detuvo. Debe haberse detenido. La tierra vale 40.000, lo corregí. El acceso que proporciona vale toda tu empresa. 10 millones, Ricardo. Transferencia bancaria limpia, sin contingencias. Tienes hasta el viernes. Colgué. Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Mi estómago se agitó violentamente, una ola de náusea profunda lavándome. Corrí al baño de la sala de descanso y tuve arcadas en el lavabo que olía a lejía industrial. Salpiqué agua fría en mi rostro, mirando mi reflejo pálido en el espejo rayado. No era una asaltante corporativa. Era una chica jugando un juego de gallina de alto riesgo con un monstruo armada con nada más que un recuerdo del futuro. Pero no iba a desviarme. El viernes llegó y pasó. Ricardo no pagó. Trató de hacer un farol. Envió políticos locales para condenar mi tierra bajo dominio eminente, alegando que era necesaria para un proyecto de agua público. Pero Apex Logistics tenía bolsillos más profundos y mejores abogados que la Junta del Condado. Cuando Apex se enteró del intento de condena, amenazaron con retirar toda su operación del Estado, llevándose 3.000 empleos proyectados con ellos. El gobernador llamó al alcalde. El alcalde llamó a la Junta del Condado. El reclamo de dominio eminente desapareció de la noche a la mañana. Ricardo estaba atrapado. Para la segunda semana de diciembre, las grietas en su imperio se volvieron visibles para el público. El diario de negocios local publicó un artículo de primera plana. Empresas Harrison enfrenta crisis de liquidez en medio de mega acuerdo estancado. Las acciones recibieron un golpe del 10% en una sola tarde. Y luego comenzó el sangrado interno. No vi a Artan, pero vi su fantasma en los tabloides. Daphne solicitó el divorcio. La presentación fue pública, desordenada y completamente desprovista de misericordia. Citó diferencias irreconciliables y mala conducta financiera. Rumores filtraron que Artan había intentado malversar fondos de una cuenta de la empresa para tratar de comprarme en secreto, una última jugada desesperada para salvarse. Ricardo lo atrapó. Artan fue despojado de su título, sus tarjetas de acceso y su dignidad en una sola tarde. Fue escoltado fuera del edificio Harrison por seguridad. Una foto de paparazzi lo capturó parado en la acera bajo la lluvia helada, sosteniendo una caja de cartón que contenía una lámpara de escritorio y una foto enmarcada de un yate que nunca poseyó. Su rostro estaba gris, sus hombros encorvados. Se veía exactamente como el hombre que había muerto en el accidente de coche. Solo había tomado una ruta diferente y más humillante hacia el mismo destino exacto. El 18 de diciembre, mi teléfono sonó. Era un socio senior del bufete de abogados de Ricardo. Su voz estaba agotada,
despojada de toda la postura agresiva de las semanas anteriores. Mi cliente acepta sus términos, dijo el abogado. 10 millones. Enviaremos el acuerdo de compra a su asesor dentro de la hora. Mis términos han cambiado, dije. El abogado dejó de respirar. ¿Disculpe? El precio era de 10 millones el viernes. Es 18 de diciembre. El precio ahora es de 12 millones. ¿Está loca?, espetó el abogado, su barniz profesional agrietándose. No tiene 12. Está liquidando activos personales solo para cubrir los 10. Entonces mejor que venda su casa, dije. Mi voz era hielo. No reconocía a la persona hablando. Era despiadada. Estaba hueca. 12 millones, o llamo a Margarita en Apex y le digo que el trato está muerto. Colgué. No dormí durante las siguientes 48 horas. Me senté en mi apartamento escuchando el zumbido del radiador, aterrorizada de que había presionado demasiado fuerte, aterrorizada de que había roto la maquinaria delicada de la línea temporal y me había destruido a mí misma en el proceso. El cinismo que me había protegido se sentía frágil, listo para romperse. En la mañana del 20 de diciembre, estaba sentada en mi colchón barato y grumoso, mirando la pintura descascarada en el techo, cuando mi computadora portátil emitió un pitido. Era un correo electrónico de la empresa de depósito en garantía. Asunto: confirmación de transferencia bancaria. Número de depósito en garantía 80 y 8492. Hice clic en él. El PDF se cargó lentamente. La pantalla blanca brillaba en la habitación oscura. Mis ojos escanearon más allá de la jerga legal, más allá de las firmas, hasta la línea final. Desembolso total a Ironwood Holdings LLC, 12 millones de euros. Miré fijamente los ceros. Los conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los conté otra vez. Me froté los ojos, presionando mis palmas contra mis párpados, hasta que estrellas explotaron en la oscuridad. Luego los abrí otra vez. Los números todavía estaban allí. Esperé la euforia. Esperaba gritar, reír, bailar alrededor del diminuto apartamento que olía a ozono. Esperaba la liberación cinematográfica grandiosa de 14 años de sufrimiento. No sucedió. En cambio, un agotamiento profundo y aplastante me golpeó. Se sintió como si alguien hubiera desenchufado mi columna vertebral de un tomacorriente. La adrenalina que me había mantenido erguida durante los últimos 3 años desapareció en un instante, dejando atrás un caparazón hueco y adolorido. Me recosté en el colchón. Miré la mancha de agua en el techo. Era rica. Estaba a salvo. Ricardo Harrison estaba mortalmente herido, obligado a vender 1/3 de su empresa para cubrir la deuda que incurrió pagándome. Su imperio se estaba encogiendo, su reputación en jirones. Daphne era una divorciada amargada, atrapada en la jaula dorada de la fortuna en declive de su padre. Y Artan se había ido, exiliado de vuelta a la pobreza por la que había vendido su alma para escapar. Había ganado. Entonces, ¿por qué la habitación se sentía tan increíblemente fría? Cerré mi computadora portátil, tiré de la manta delgada y áspera hasta mi barbilla. Por primera vez, desde que desperté en ese gimnasio, cerré mis ojos y no pensé en el futuro. Solo dormí. 2 años después, el olor a aire salado y pino húmedo era una presencia constante y reconfortante. Vivía en una pequeña casa con tejas de cedro en la costa de Oregón. El viento aquí era implacable, golpeando las ventanas y aullando por la chimenea. Pero lo amaba. Era lo suficientemente ruidoso para ahogar los ecos persistentes de la ciudad. No compré una mansión. No compré coches deportivos. Compré un Subaru confiable, suéteres de lana gruesa y privacidad absoluta e ininterrumpida. Invertí los 11 millones restantes en bonos municipales aburridos de bajo rendimiento. No quería jugar en el mercado. No quería mirar gráficos. Quería despertar, beber café negro en mi porche y ver las olas grises brutalizar la costa. Trabajaba como voluntaria en un refugio de animales local 3 días a la semana limpiando perreras. El trabajo físico me mantenía anclada. El olor a perro mojado y desinfectante era vastamente preferible al aroma de colonia cara y miedo. Mi madre se había mudado a un condominio tranquilo en Florida. Lo pagué en efectivo.
Hablábamos por teléfono todos los domingos. Sonaba más joven, el estrés crónico finalmente drenado de su voz. Todavía fumaba, pero compraba las marcas caras ahora. Fue un martes a finales de octubre cuando el pasado finalmente me alcanzó. Estaba caminando de regreso del buzón al final de mi camino de grava. La lluvia caía en una neblina fina y helada. Dentro de la caja de metal, debajo de un catálogo de botas impermeables y una factura de electricidad, había un sobre blanco. La escritura era dentada, profundamente familiar y completamente no bienvenida. Artan. Me quedé parada en el camino de entrada, la lluvia empapando mi cabello. Miré fijamente el sobre. Tenía un matasellos de una ciudad a 3 estados de distancia. La dirección de remitente era una casilla postal. Entré a la casa, mis botas mojadas chirriando en el piso de madera. Tiré el catálogo y la factura sobre la isla de la cocina. Sostuve la carta. Se sentía notablemente ligera. Entré a la sala de estar. La estufa de leña estaba crepitando, irradiando un calor profundo y seco. Me senté en el sillón de cuero gastado frente a ella. No quería abrirla. Sabía exactamente lo que sería. Sería una disculpa envuelta en una excusa. Sería una súplica por dinero, o una súplica por absolución, o ambas. Sería el manotazo desesperado de un hombre que se dio cuenta de que el atajo que tomó llevaba directo a un precipicio. En la vieja línea temporal, él había controlado nuestra narrativa. Se había enmarcado a sí mismo como el héroe trágico obstaculizado por un mundo cruel. Y yo era solo el personaje secundario encargado de mantenerlo alimentado. Cuando despertó en el gimnasio, pensó que era el protagonista de un arco de redención de viaje en el tiempo. Pensó que el universo se había reiniciado solo para él, para darle la riqueza que sentía que inherentemente merecía. Nunca se dio cuenta de que al universo no le importa tu ego. Al universo solo le importa el apalancamiento. Deslicé mi pulgar bajo la solapa del sobre y lo rasgué. El papel se rasgó de manera desigual. Saqué una sola hoja de papel de cuaderno rayado. Olía débilmente a humo de cigarrillo rancio y algo metálico como tinta barata. Sofía, sé que probablemente me odias. Lo merezco. Veo las noticias a veces. Sé lo que le hiciste a Ricardo. Lo destruiste. Perdió la empresa el año pasado. Daphne no me hablará. Nadie lo hará. Estoy trabajando en un lavado de coches en Reno. Me duele la espalda todo el tiempo. Pienso en el apartamento. El viejo, el que tenía el radiador roto. Lo odiaba entonces, pero sueño con él ahora. Eras lo único real en cualquiera de mis dos vidas. Fui tan estúpido. Pensé que el dinero arreglaría el ruido en mi cabeza, pero solo lo hizo más fuerte. No estoy pidiendo dinero. Sé que nunca me lo darías de todos modos. Solo necesitaba que supieras que yo sé. Elegí mal. Elegí el camino absolutamente peor. Y lo siento. Si alguna vez quieres, mi número es. Dejé de leer. No miré el número. Dejé que mis manos cayeran a mi regazo, el papel descansando sobre mis rodillas. Miré el fuego bailando detrás de la puerta de vidrio de la estufa. Sentí un tirón extraño y aterrador en mi pecho, un fantasma de la vieja devoción. Durante 14 años en una vida pasada, mi función principal había sido absorber el dolor de Artan, calmar su ego magullado, arreglar sus desastres, el instinto de llamarlo, de decirle que estaba bien, de ofrecerle una astilla de consuelo, se encendió como una brasa moribunda, atrapando una brisa repentina. Estaba herido, estaba roto, y yo tenía el poder de arreglarlo. Me senté allí durante mucho tiempo. El reloj de pie en el pasillo hacía tic-tac rítmicamente. La lluvia azotaba los cristales de las ventanas. Cerré mis ojos y respiré hondo. Olí el cedro de mi casa. Olí el humo de leña. Sentí la lana gruesa y cálida de mi suéter. Sentí la realidad sólida e inflexible de la vida que había construido con mis propias manos. Mi propia crueldad. Mis propias elecciones. Abrí mis ojos. No sentí triunfo. No sentí alegría. Solo me sentí terminada. La ira que me había alimentado, el fuego cínico y amargo que me había mantenido en movimiento a través de las trampas de grasa y las salas de juntas corporativas, finalmente se había quemado. No quedaba nada por lo que luchar. Me puse de pie, caminé hacia la estufa de leña, agarré la manija de hierro y tiré de la puerta pesada para abrirla.
El calor golpeó mi rostro, seco e intenso. Miré el pedazo de papel de cuaderno. «Te perdono», Artan susurré a la habitación vacía, «pero nunca volveré a cargarte». Arrojé la carta a las llamas. El papel se rizó instantáneamente, los bordes volviéndose marrones, luego negros. Se incendió con un suave silbido, la tinta azul deformándose y desapareciendo en ceniza. Tomó menos de 5 segundos para que las palabras desaparecieran completamente. El sobre siguió. Cerré la puerta de hierro. El pestillo hizo clic, un sonido pesado y final. Caminé a la cocina. Abrí el grifo y lavé el olor débil de humo rancio de mis manos con jabón de limón. Sequé mis manos en una toalla de algodón limpia. Miré por la ventana sobre el fregadero. La tormenta se estaba rompiendo sobre el océano. Las nubes grises y gruesas se fracturaban para dejar que un solo rayo agudo de luz pálida de la tarde golpeara el agua agitada. Era dura, fría e increíblemente hermosa. Me serví una taza fresca de café. Tomé un sorbet. Era amargo y estaba caliente, y era exactamente como me gustaba.